Pues vamos a dar inicio. Buenos días a todos, profesores y compañeros. Mi nombre es José Carlos Rodríguez Román, soy residente del segundo año de Alergia e Inmunología Clínica. Continuando con el temario de la sesión académica, hoy vamos a ver un tema que es bastante importante y muy relevante para nuestra práctica clínica del día a día, ya que pues en todo momento nos podemos ver enfrentar a situaciones derivadas del consumo de estos fármacos, que son uno de los más frecuentes consumidos y recetados a nivel mundial. Y vamos a ver el tema del día de hoy, que son reacciones de hipersensibilidad a los antiinflamatorios no esteroideos. Y en esta ocasión agradezco a la doctora Marisela Hernández Robles por su asesoría para la realización de esta presentación. Sabemos que los antiinflamatorios no esteroideos pues es uno de los grupos de medicamentos que se administran con más frecuencia a nivel mundial. Esto derivado de sus propiedades antiinflamatorias, antipiréticas y analgésicas. Esto pues ha condicionado que todas las personas se vean expuestas al menos una vez en su vida a algún antiinflamatorio no esteroideo. ¿Y por qué pasa esto? Porque lo solemos administrar de forma rutinaria sin ofrecer alguna otra alternativa para los pacientes. También, ¿qué es lo que se ha visto? Que estos medicamentos, pues, tienen propiedades específicas porque brindan un alivio o analgesia sin ocasionar la sedación como los hacen los sedantes narcóticos o los analgésicos narcóticos, ni tampoco causan los efectos secundarios sistémicos como los producen los esteroides. Se reporta que los antiinflamatorios no esteroideos es el grupo de medicamentos que son más prescritos y consumidos a nivel mundial. Y este consumo masivo, pues, lo podemos intuir por múltiples situaciones. Primero, porque es un medicamento de fácil acceso. Lo podemos conseguir en las farmacias sin necesidad de una receta médica. Se utiliza como primera línea en muchos de los síndromes dolorosos abdominales y también como prevención en los eventos isquémicos cardiovasculares. Derivado de todas estas propiedades que tienen los antiinflamatorios no esteroideos, las ampliaciones en cuanto a sus indicaciones pues van aumentando y espera un incremento en la tendencia en el consumo de estos medicamentos, por lo cual pues es ineludible que prestemos una atención sobre los aspectos de seguridad. Hay que fomentar el uso racional de estos medicamentos y prevenir cualquier patología inducida por este grupo farmacológico, entre las que vamos a poder encontrar las reacciones de hipersensibilidad, que hay que conocer a detalle cómo se manifiestan para poder identificarlas y tratarlas de forma oportuna. Con un poco de historia, para el año 400 antes de Cristo, Hipócrates ya utilizaba una infusión que era derivada preparada con extractos de la corteza y de las hojas del sauce para tratar pacientes con fiebre y la inflamación. Para 1876, McLagan, que fue el que escribió el primer ensayo clínico sobre los efectos antipiréticos y antiinflamatorios del salicilato, y los empleaban en pacientes con fiebre reumática. Para 1899, el ácido acetilsalicílico fue el primer analgésico sintetizado y fue derivado de la salicilina, que es el ingrediente activo de la corteza del sauce. En 1902, Hirschberg fue el que describió la primera reacción de hipersensibilidad asociada al ácido acetilsalicílico en un paciente que posterior a su consumo presentó manifestaciones cutáneas y respiratorias. En 1961, Stuart Adams es el que describe por primera vez las propiedades antiinflamatorias del ibuprofeno. Y un dato también importante, para 1967, John Vane descubre el mecanismo de acción del ácido acetilsalicílico. A partir de aquí, pues es un parteaguas en el desarrollo de nuevos antiinflamatorios no esteroideos, y en 1982 recibió el Premio Nobel de Medicina por esta aportación. A la verdad de epidemiología, pues las reacciones adversas a los antiinflamatorios no esteroideos pues van a corresponder desde un 12 a un 29.6% de todas las reacciones adversas a medicamentos en los ingresos hospitalarios. La gran mayoría de las reacciones adversas a los medicamentos por AINES son generalmente de tipo A. ¿Qué quiere decir? Pues que van a ser dosis dependientes, pueden ser predecibles. O también pues podemos esperar los efectos secundarios por el número de dosis. La tipo B, pues van a ser reacciones de hipersensibilidad, las verdaderas reacciones de hipersensibilidad, y este porcentaje pues es un tanto menor, del 8.4 hasta el 18.3% de todas las reacciones adversas a medicamentos asociados al uso de los antiinflamatorios no esteroideos. Y como sabemos, pues estos son por causas idiosincráticas o farmacológicamente independientes, o sea, no dependen también de las dosis. La hipersensibilidad a los antiinflamatorios no esteroideos en la población general presentan una prevalencia desde el 0.5 hasta el 5.7, y en múltiples estudios nos dicen que superan incluso a las reacciones ocasionadas por los antibióticos.
En algunos otros estudios, pues lo reportan como la segunda o la primera causa de reacciones de hipersensibilidad inducida por medicamentos. ¿Qué pasa en la población ya con alguna situación especial? Pacientes asmáticos adultos evaluados mediante cuestionarios o registros médicos se han visto, o sea, registrado prevalencias desde un 4.3 hasta un 11%. Y una vez que se realizan pruebas de reto, incrementa este porcentaje hasta un 21%. En cuanto a las poblaciones de alto riesgo, pacientes asmáticos con poliposis nasal, hasta el 20% de estos pacientes pueden llegar a presentar alguna reacción tras el consumo de algún antiinflamatorio no esteroideo. Y los pacientes con urticaria crónica espontánea, hasta el 30% posterior al consumo de estos medicamentos, pueden llegar a presentar alguna exacerbación o agudización de la enfermedad basal. Respecto a las manifestaciones cutáneas, apenas el 0.3% de la población general puede llegar a presentar alguna manifestación tras el consumo de algún AINE, y los antiinflamatorios no esteroideos son considerados el principal grupo de medicamentos asociados a reacciones anafilácticas inducidas, pues obviamente por medicamentos. Respecto a la epidemiología de nuestro Centro Regional de Alergia e Inmunología Clínica durante el periodo 2017 al 2020, los AINES también figuran dentro de los medicamentos que se presentaban con frecuencia en un 7% de todas las reacciones que se registraron. Para el 2022 se hicieron diferentes, se evaluaron a 21 pacientes en los cuales se aplicaron 33 pruebas. 14 pacientes solo se les hizo pruebas a un solo fármaco y el 63% resultaron positivas. Y una vez que se realizaran pruebas de reto, el 10% de estas resultaron positivas. Antes de avanzar un poco más con el tema, pues es necesario que conozcamos la clasificación general de los antiinflamatorios no esteroideos. Y vamos a hacer dos divisiones. Primero, hay que tener en cuenta que estos medicamentos se pueden dividir de acuerdo a su estructura química, y cada grupo va a tener propiedades específicas, pero también de acuerdo a su capacidad de inhibición a la ciclooxigenasa tipo 1 y tipo 2. Entonces vemos la clasificación de acuerdo a su estructura química, los derivados del ácido propiónico. ¿Cuáles son los más frecuentes? Ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno. También otros grupos de medicamentos que son bastante administrados son los derivados del ácido fenilacético, como el diclofenaco, etodolaco, ketorolaco. Las pirazolonas, que también es un grupo bastante importante, la fenilbutazona o la dipirona, que es bastante utilizada, y los derivados del ácido fenámico, por ejemplo, el ácido mefenámico, que se utiliza con frecuencia en pacientes oncológicos para el tratamiento de fiebres resistentes. Los derivados del ácido salicílico, como la aspirina, el salicilato de sodio, el diflunisal o la sulfasalacina, que también se emplean con frecuencia. Los derivados del ácido enólico, este grupo que son oxicam, como el piroxicam, meloxicam, también tienen hay que prestar atención a este grupo farmacológico. De los paraminofenoles se incluye paracetamol, y como vemos es el único medicamento que está en este grupo totalmente diferente al resto, por eso es un punto y aparte paracetamol. De los derivados del ácido indolacético, la indometacina, sulindaco, tolmetin es entre los que más destacan. Ya de acuerdo a sus propiedades para la inhibición, ya sea selectiva o no, de la ciclooxigenasa, pues vamos a poder dividir de esta forma. Aquellos que tienen una inhibición completa, tanto de la ciclooxigenasa tipo 1 y tipo 2, pues encontramos aspirina, piroxicam, sulindaco, ibuprofeno, ketorolaco. Y como vemos, pues son medicamentos que estructuralmente o químicamente son bastante diferentes, o sea, no va a depender tanto de la estructura química. Respecto a la inhibición preferente por los COX-2 con una inhibición parcial de las COX-1, pues destaca principalmente el nimesulide o el tolmetin. Y aquí también es importante, tengamos en cuenta siempre esos medicamentos que tienen una inhibición selectiva o primaria hacia la COX-2 con una inhibición bastante leve hacia COX-1. ¿Por qué? Porque van a ser una alternativa o una opción terapéutica que vamos a ver más adelante, que son los COXIF, etoricoxib, celecoxib, lumiracoxib, que son pues bastante importantes que tengamos en cuenta, y aquellos que tienen pues una inhibición bastante débil tanto para COX-1 o COX-2, como el paracetamol, el diflunisal o la sulfasalacina. Al hablar de la fisiopatología de las reacciones de hipersensibilidad a los AINES, pues hay que tener en cuenta que este grupo farmacológico pues van a presentar diferentes estructuras químicas, y cada grupo pues también tiene propiedades muy específicas. Pero ¿qué consiste? Que la gran mayoría va a poder o tiene esta capacidad de inhibir de forma selectiva la ciclooxigenasa 1. ¿Qué pasa con ellos? Que va a interferir con el metabolismo del ácido araquidónico, bloqueando la producción de prostaglandinas y haciendo una regulación hacia la mayor producción de la vía de leucotrienos.
Entonces, a partir de esto, pues podemos inducir que los SINEs que presentan una inhibición predominante de COX-1, pues van a ser los como la indometacina, la proxeno y diclofenaco, son los que van a presentar tasas más altas de reacciones de hipersensibilidad, en tanto que aquellos que son inhibidores débiles de COX-1, inhibidores selectivos de COX-2, se van a tolerar un poco mejor y estos pacientes pues van a tener una menor probabilidad de presentar algún tipo de reacción. Según la Academia Europea de Alergia, Asma e Inmunología Clínica, las reacciones de hipersensibilidad a los SINEs vamos a poder dividir en dos grupos. Primero, las reacciones de hipersensibilidad selectiva. ¿Qué pasa con ellos? Aquí los pacientes van a desarrollar algún episodio con uno o con más SINEs, pero generalmente son del mismo grupo. Y aquí, pues sí son su mecanismo de trasfondo, pues es un mecanismo mediado inmunológicamente, generalmente ya sea por tipo IgE o por células T. Y el otro grande grupo son las de reacción cruzada. ¿Qué pasa con estos? Aquí los pacientes sí llegan a desarrollar varios episodios con diferentes SINEs no relacionados químicamente. Y aquí el mecanismo farmacológico implicado, pues es la inhibición de la COX-1. Este tipo de reacción cruzada, pues van a ser las más frecuentes en todos los grupos de edad, generando un impacto importante en la calidad de vida, porque realmente las alternativas que se le puede ofrecer al paciente, pues van a ser pocas o se reducen con esta situación. Al hablar de fisiopatología, pues iniciamos primero con las reacciones de hipersensibilidad selectiva, ¿sí? Hay que tener en cuenta primero que vamos a tener una etapa de sensibilización y esta vamos a dividirla en 4 etapas. La primera va a ser para aquellas reacciones en las cuales pues van a tener la presencia de síntomas y signos de forma inmediata. Entonces, lo que es las moléculas de los antiinflamatorios no esteroideos generalmente llegan a ser de bajo peso molecular y no son detectadas de forma simple por lo que son las células dendríticas, por lo cual tienen que formar un complejo con el antiinflamatorio y la proteína. Una vez que forman este complejo, son reconocidas por las células dendríticas, las presentan a las células T. Esto pues induce una diferenciación hacia la formación de células TH2 con la producción de un medio inflamatorio y la diferenciación de las células B a una célula plasmática que tiene la capacidad de producir anticuerpos de tipo IgE que se van a colocar en la superficie tanto de mastocitos y de basófilos. Esto en esta primera etapa. Viene la segunda etapa, que es una reexposición. ¿Qué pasa? Otra vez que el paciente consume y se forma este complejo de antiinflamatorio no esteroideo con proteína, pues va a ser reconocido o captado por estos pares de anticuerpos de tipo IgE frente a este complejo y que va a inducir pues la degranulación del mastocito con la liberación de medios inflamatorios ya preformados como las quimasas, la histamina, la triptasa, pero también de otros que se forman de nuevo como los cistenileucotrienos o los propios leucotrienos. Esto es en este tipo de reacción. Pero vamos a tener también por el otro lado lo que son las reacciones de hipersensibilidad retardada. ¿Qué pasa? Igual, se forma el mismo complejo, proteína antiinflamatorio no esteroideo, pero aquí esta puede seguir 2 vías. Primero, a través de lo que es el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, ¿sí? Las células T, pero lo que son las células citotóxicas van a reconocerlo y van a inducir que estas células TCD8 pues vayan a producir ciertas sustancias inflamatorias características que van a pasar en una segunda etapa. En tanto que lo que es estas células dendríticas a través del HLA de clase 2 de las células T, que son las cooperadoras, van a inducir la formación o diferenciación hacia un medio inflamatorio de tipo TH1. ¿Qué pasa con una segunda exposición? Y que es realmente lo que nos confiere las características de una reacción retardada, es que estas células T, CD4, o que con este medio inflamatorio de tipo TH1 van a inducir un medio inflamatorio a través de la activación de los macrófagos y la producción de ciertos mediadores como el interferón gamma o el factor de necrosis tumoral alfa. ¿Y qué pasa con los citotóxicos? Pues los citotóxicos tienen esa capacidad de producir ciertas sustancias como las perforinas o las granzimas y que pues realmente son los que nos dan las manifestaciones a nivel cutáneo, ¿sí? Como lo son en las SCARs. ¿Y qué pasa con las reacciones de reactividad cruzada? ¿Sí? Es otro aspecto también bastante interesante porque pues si analizamos un poco lo que es el mecanismo de acción de los antiinflamatorios no esteroideos, pues van a bloquear o van a tener interferencia con el metabolismo del ácido araquidónico. ¿Qué hacen? Pues van a bloquear a COX-1 y van a inhibir la producción de prostaglandina E2. ¿Sí? ¿Qué pasa con la prostaglandina E2? En situaciones normales, la prostaglandina E2 va a conferir una estabilidad al mastocito, ¿sí? Sin embargo, cuando no está esta prostaglandina E2, se genera más prostaglandina D2. ¿Y qué pasa aquí?
esta pues tiene la capacidad de tener una activación de los leucocitos, tanto de basófilos, eosinófilos, así como células linfoides innatas. Va a producir una mayor quimotracción de estas células inflamatorias y también derivado de esta degranulación del mastocito con la generación de ciertos mediadores inflamatorios como cistenileucotrienos, triptasa o histamina, aunado a los efectos de la prostaglandina, pues se generan efectos a nivel respiratorio como es la broncoconstricción. Además, otra de las aportaciones que hace el sistema inmune innato es que a través de la producción de ciertas alaminas por el daño epitelial, pues van a producir interleucina 33, 25 y TSLP, que también favorecen un medio inflamatorio para que este mastocito se pueda activar y se degranula. Por otro lado, ¿qué pasa aquí? Es bastante interesante porque este bloqueo de la COX-1 y esta síntesis de prostaglandinas a través de un metabolismo transcelular en la superficie de estas células y por medio de la 5-lipoxigenasa, esta prostaglandina E2 pues va a tener hacia la formación o va a ser oxidada hacia la formación de leucotrienos, principalmente C4, D4 y B4, y finalmente para formar la forma activa que es leucotrieno E4, que es la que nos da la gran mayoría de los síntomas en estos pacientes. Respecto a la clasificación actual de las reacciones de hipersensibilidad a los AINES, pues siempre hay que tener en cuenta que debemos de tomar varios aspectos. Primero, el momento de aparición de los síntomas. Sí podemos intuir cuál es el mecanismo fisiopatológico subyacente, ya sea por una reactividad cruzada o realmente una reacción de hipersensibilidad selectiva. Cuáles son los síntomas clínicos, porque esto también nos va a brindar una orientación, y si se trata uno de una reactividad cruzada con algún otro AINE. Entonces hay que evaluar primero si se presenta a las primeras 6 horas o si ya son reacciones más retardadas, de 24 a 72 horas o incluso más tiempo. Si se trata en estas primeras 6 horas, pues hay que ver si tiene síntomas respiratorios y si el paciente tiene el antecedente de ya padecer alguna enfermedad respiratoria como el asma o rinosinusitis, pues estaríamos yendo más hacia una que es una enfermedad respiratoria exacerbada por AITES. Si realmente sus manifestaciones solo son cutáneas, hay que evaluar. Si el paciente ya tiene un historial de una urticaria crónica, estaríamos más ante una enfermedad cutánea exacerbada por AINES. Si hay ausencia de urticaria, generalmente sería solamente una urticaria engedema inducida por AINES, pero también si también tiene la ausencia de urticaria crónica, y el paciente puede llegar a tener no solamente manifestaciones cutáneas, sino que también anafilaxia, pues estaríamos ante una urticaria, angioedema y anafilaxia inducida por un único AINE, y aquí el mecanismo sería mediado por IgE. Reacciones mayores de 24 a 72 horas, siempre hay que ver si tiene afección a nivel del cutáneo, pero también que esté implicando el compromiso de otros órganos. Pues ya sabemos que son reacciones de hipersensibilidad retardada y pues mediadas por células T. Vamos a hablar de una manera muy general de las características pues más particulares de estos fenotipos y empezamos con la enfermedad respiratoria exacerbada por AINES. Sabemos que esta es una enfermedad inflamatoria eosinofílica crónica en la cual los pacientes van a presentar una exacerbación tanto de su asma como de la rinitis tras la ingesta de estos antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, estos pacientes tienen el antecedente del asma o de una rinosinusitis subyacente. ¿Qué pasa también? Se ha identificado que aquellos pacientes que tienen rinosinusitis con poliposis nasal son considerados un marcador de gravedad una vez que padecen esta entidad. Generalmente los síntomas nasales se van a presentar entre los primeros 30 hasta 180 minutos posterior a la ingesta de los AINES y posterior a ello van a ser seguidos de afección de las vías respiratorias inferiores, presentando, por ejemplo, disnea, tos, opresión de tórax o sibilancias. Aquí básicamente las exacerbaciones van a estar relacionadas con las dosis y la potencia de inhibición de la COX-1. Si son inhibidores potentes de COX-1 son los que nos van a dar una mayor cantidad de síntomas. Si son inhibidores débiles de COX-1, realmente los síntomas respiratorios van a ser muy débiles. Y por el otro extremo, si son inhibidores específicos de COX-2, rara vez causan alguna exacerbación. ¿Qué se ha observado en estos pacientes con EREA? Que hasta 2/3 partes de estos pacientes tienen el antecedente de alguna enfermedad atópica. Estos van a desarrollar síntomas respiratorios tras la ingesta de los AINES y generalmente se llegan a presentar en el 1.8% de la población general. El 7.1% de los pacientes con asma, y aquí casi duplica más bien a aquellos pacientes con asma grave, a los que solo tienen un asma sin esta complicación. 9% de los pacientes con poliposis nasal y 1/3 parte de los pacientes con poliposis y asma.
¿Cómo podemos sospechar la presencia de esta enfermedad respiratoria exacerbada por AINES? Pues la historia clínica va a ser una clave o va a ser una pieza fundamental, pero realmente el gold standard va a ser la realización de un retoral con ácido acetilsalicílico. Sin embargo, pues sabemos que este tipo de pruebas no están exentos de riesgo porque pues pueden inducir un broncoespasmo severo. La inhalación y la provocación intranasal con lisina de ácido acetilsalicílico pues también parece ser un poco más segura, rápida y ofreciendo buena sensibilidad y especificidad. Un dato también bastante importante y que siempre hay que interrogar en estos pacientes es que hasta el 50% de los pacientes con EREA llegan a tener un episodio de infección viral respiratoria previa. Generalmente aquí los desencadenantes linfocíticos son citotóxicos específicos y aquí pues se generan prostaglandinas de forma importante porque estas nos van a suprimir la actividad de los linfocitos. ¿Y qué pasa? Cuando administramos el antiinflamatorio no esteroideo, pues bloquea la generación de esta prostaglandina y puede volver a activar a los linfocitos citotóxicos para generar más medio inflamatorio. Respecto a las células respiratorias afectadas por los virus, pues estas células van a morir debido a la liberación de intermediarios reactivos, enzimas lisosomales y ciertos mediadores que pues pueden inducir la exacerbación de los episodios de asma. ¿Qué pasa con la hipersensibilidad a los AINES en estos pacientes? Pues estas pueden aparecer en cualquier momento de la evolución de la enfermedad. Entonces, generalmente estos pacientes que tienen rinosinusitis crónica y o asma, generalmente estos diagnósticos van a preceder a la hipersensibilidad a los AINES. Generalmente se presentan entre una tercera, una cuarta década de vida. Es muy, muy raro. Son pocos los reportes de EREA en la población pediátrica. Aquí con estos pacientes, la inflamación de las vías respiratorias tiende a ser grave y difícil de controlar y generalmente presentan tasas de recurrencia de los pólipos nasales después de la cirugía mucho más alta que aquellos pacientes que no presentan reacciones de hipersensibilidad a los antiinflamatorios o esteroideos. También estos pacientes tienen una probabilidad mucho más alta de exacerbaciones graves que requieran ingresos hospitalarios, intubación o el uso de corticosteroides sistémicos. Y hasta el momento se desconoce si los pacientes con EREA van a poder tolerar en algún momento a estos antiinflamatorios no esteroideos. Siguiendo con otro de los fenotipos, pues vamos a tener la enfermedad cutánea exacerbada por AINES. Aquí van a ser puntos bastante característicos. Primero hay que tener en cuenta que generalmente son adultos y tienen el antecedente ya de padecer una urticaria crónica, ¿sí? Este es un punto clave. Estos pacientes pues van a presentar exacerbación y reactivación. Se puede asociar o no a un angioedema y se presenta pues tras la ingesta de los AINES. Como ya lo había mencionado, hasta el 30% de los pacientes con urticaria crónica pueden llegar a presentar exacerbación de sus episodios tras el consumo de los AINES. Cuando se presentan, pues minutos o incluso horas después de la ingesta de inhibidores selectivos de la COX-1, generalmente los pacientes también toleran bien a los inhibidores selectivos de COX-2. La progresión a síntomas sistémicos como anafilaxia realmente es poco frecuente en esta entidad, se limita básicamente a la piel y nuestra prueba diagnóstica pues va a ser a través de retos orales. En cuanto a lo que es la intensidad de las reacciones a los AINES, esta pues también puede ser muy fluctuante y puede depender más del grado de actividad de la urticaria crónica en que tenemos nuestro paciente. Si un paciente tiene una urticaria crónica estable, sí que está bien tratado, que está bien establecido con su dosis antihistamínico, realmente el riesgo es bajo de 6%, pero si esta urticaria crónica está activa, el riesgo de presentar alguna exacerbación de los síntomas posterior al consumo de los AINES se eleva bastante hasta un 70%. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Que hasta una tercera parte de estos pacientes con hipersensibilidad a los AINES puede resolverse durante los periodos de remisión de la urticaria crónica. Entonces, ¿qué es lo importante? Pues que hagamos un tratamiento adecuado de esta enfermedad de fondo. Otro de los fenotipos, pues va a ser el NIOA, que es una urticaria angioedema inducida por AINES. ¿Qué es lo que pasa? Esta es una de las entidades más frecuentes de hipersensibilidad inducida por AINES en la población adulta. Se presenta hasta en el más del 60% de todas las reacciones ocasionadas por este medicamento en esta población. Aquí los pacientes pues van a presentar síntomas cutáneos de forma aguda después de la ingesta de algún AINE no relacionado. ¿Y cuál es el punto clave? Que aquí los pacientes no tienen el antecedente de la urticaria crónica, ¿sí? Como en el fenotipo previo. Los pacientes pues pueden llegar a presentar urticaria o angioedema, ¿sí? Estas se pueden presentar de forma concomitante o de forma separada, que es lo que se ha visto que los adultos presentan más casos de urticaria y en la población pediátrica se caracterizan más por presentar episodios de angioedema facial y labial. Cuando los presentan, pues minutos a horas después de la ingesta de los inhibidores de la COX-1 y generalmente lo que son inhibidores selectivos de COX-2 y los débiles de COX-1 pues van a ser bien tolerados por los pacientes. Algo que llama bastante la atención es que los pacientes con atopia van a ser más comunes
en esta urticaria y angioedema inducida por los AINES que en las propias reacciones de hipersensibilidad selectiva y que en la población general, que es lo que se ha visto en diferentes estudios, pues que existe una asociación significativa en aquellos pacientes que se encuentran sensibilizados al ácaro del polvo doméstico. Los pacientes, se ha visto reportes que pacientes atópicos entre la primera y la segunda década de vida, pues van a presentar síntomas respiratorios debido a la sensibilización de los ácaros del polvo doméstico y pueden llegar a presentar un angioedema periorbitario después de la ingesta de los AINES. Esto se ha visto sobre todo con mayor frecuencia en aquellos países en los cuales la sensibilización a los ácaros del polvo pues va a ser mayor. Un reto oral con ácido acetil salicílico pues nos podría orientar para confirmar el diagnóstico y poderlo diferenciar de una reacción de hipersensibilidad selectiva. Y llama la atención cómo es que esta sensibilización al ácaro puede contribuir a la generación de reacciones de hipersensibilidad ocasionada por los propios AINES. Pues primero existen diferentes factores genéticos, los relacionados con los genes de la atopia, pero también aquellos relacionados con los genes de la leucotrieno 4 sintatasa, que es un punto clave en la generación de mayores cantidades de leucotrieno E4 en la superficie de las células inflamatorias. La inhibición de la COX-1 pues va a estar determinada por diferentes factores que son por constituyentes derivados del propio ácaro. También las reacciones alérgicas graves observadas en algunos pacientes atópicos que se encuentran sensibles a los antiinflamatorios. Y también se ha observado que pacientes después de la exposición oral a los alimentos contaminados con ácaro, como en el síndrome del Pancake, que es bastante común por ácaros de almacenamiento, como el Tyrophagus putrescentiae, pero que también puede ser ocasionado por otro tipo de ácaros, se ocasionan también síntomas respiratorios posterior al consumo de estos antiinflamatorios. Puntos también que llaman la atención derivados de ese proceso inflamatorio ocasionado por el propio ácaro. Pues ya sabemos las reacciones específicas ocasionadas o mediadas por IgE, pero también llama la atención, por ejemplo, la producción de peptidasas. Esto que produce, pues va a producir un daño tisular. Este daño tisular favorece la absorción de estos alérgenos. Y aquí dos puntos importantes. Se produce una modulación de las ciclooxigenasas y una interacción con la dectina 2-glicano, que van a producir un incremento en la producción de leucotrienos y pues perpetuar este tipo de reacciones en los pacientes. Se ha visto también pues, que hasta más del 50% de los pacientes con urticaria o angioedema inducida por AINES van a tolerar los AINES en algún momento de su vida. Por lo tanto, siempre hay que hacer una evaluación aproximadamente entre los primeros 6 años posterior a que presenten esta reacción. Hay algunos pacientes que van a ser meritorios de hacer evaluaciones un poco más tempranas, entre los 4 a los 5 años. Generalmente llegan a ser aquellos pacientes que no son atópicos, que presentaron reacciones una hora después de la ingesta de los AINES o que desarrollaron urticaria de forma aislada. Se desconoce si la tolerancia pues, puede persistir o si el contacto repetido con los AINES puede volver a ocasionar o reinducir una hipersensibilidad tras el consumo de estos medicamentos. Lo que no está claro es si los pacientes que mantienen esta hipersensibilidad a los AINES, que no es lo habitual en la urticaria angioedema inducida por AINES, pues van a ser considerados como un nuevo subendotipo de este tipo de urticaria que sea como un NIUA persistente. Otro de los fenotipos es el SINUA, que es la urticaria angioedema o anafilaxis inducida por un único AINE. Esto que llama la atención, ¿qué lo diferencia de los otros dos que ya vimos? Pues que es el único que sí es mediado por un mecanismo de tipo IgE. Aquí, como ya lo expliqué en la fisiopatología, pues se generan anticuerpos de tipo IgE contra un solo AINE o con estructura química similar, o sea, que son del mismo grupo, que presentan los pacientes urticaria, angioedema o episodios de anafilaxia, segundos o incluso en la primera hora después del tomar alguno o varios AINES del mismo grupo. Generalmente estos pacientes llegan a tolerar el consumo de los AINES que sean estructuralmente no relacionados. Son grupos más frecuentes asociados a este tipo de reacciones, pues van a ser las pirazolonas, como la dipirona. Y el diagnóstico pues realmente es complejo. Primero porque no existen pruebas cutáneas estandarizadas ni tampoco hay ensayos in vitro confiables. Y realmente lo que son los retos orales pues van a estar contraindicados en aquellos pacientes que tengan el antecedente de alguna reacción grave. Algo también bastante interesante es que en estos pacientes que se ha visto que los niveles de anticuerpos de tipo IgE específico pues van a ir disminuyendo con el tiempo cuando los pacientes no se encuentran expuestos a estos medicamentos. ¿Y qué pasa? Se han hecho diferentes evaluaciones, sobre todo, por ejemplo, con pruebas de activación de basófilos, en los cuales, pues, hasta el más del 60% de los pacientes que con un VAT positivo a dipirona, por ejemplo, en el inicio, se hizo una evaluación posterior a los 6 meses y estas pruebas, pues, ya estaban negativas, lo cual, pues, confirma que estos niveles de IgE, pues, pueden disminuir. Otro de los fenotipos, pues, van a ser las reacciones de hipersensibilidad retardada inducida por los AINES.
Estas generalmente las vamos a poder encontrar hasta 24 horas, hasta 10 o semanas después de la ingesta de estos SAINes, que pueden ser a varios SAINes del mismo grupo. Realmente las manifestaciones pues van a ser muy variadas, desde algunos casos leves como urticaria tardía o algún exantema maculopapular, hasta aquellas reacciones pues realmente graves como son las SCARS. Síndrome Steven-Johnson, necrosis epidérmica tóxica, un síndrome de Dres, o también reacciones órgano-específicas como alguna hepatitis alérgica o una neumonitis por hipersensibilidad. Es de utilidad, por ejemplo, cuando realizamos pruebas cutáneas en estos pacientes, a estos medicamentos, pues que se realicen lecturas tardías entre 24 a 48 horas. Sin embargo, la sensibilidad y la especificidad es muy variable y no se consideran estandarizadas para este tipo de diagnóstico. Respecto al reto oral, pues no van a ser libres de riesgo y pues van a estar contraindicados obviamente en las reacciones graves como son las SCARS, lo cual pues nos limita pues mucho más las opciones que podamos tener como alternativas en el diagnóstico. Otros de los fenotipos pues van a ser reacciones combinadas. ¿Qué pasa? O sea, no basta con que un paciente presente un solo fenotipo, sino que se pueden presentar manifestaciones combinadas. Si vemos o si recordamos un poco la clasificación de la Academia Europea solo nos va a diferenciar entre reacciones que afectan a piel y aquellas que nos producen síntomas respiratorios, pero no toman en cuenta aquellos que puedan presentar ese fenotipo mixto. Generalmente este patrón combinado van a ser la segunda entidad más frecuente de hipersensibilidad a los SAINes. Es la cuarta parte de todas las reacciones cruzadas en los adultos. Los síntomas comunes, la combinación de urticaria y angedema, pero también de síntomas como rinitis y asma. Y aquí estos pacientes tienen una alta tasa de retos intranasales positivos con lisina de ácido acetilsalicílico. Entonces, si vemos en esta tabla, es el resumen de todos los fenotipos que ya acabamos de mencionar, hay que tener en cuenta siempre el mecanismo o el tipo de hipersensibilidad, si es una reacción cruzada o una reacción de hipersensibilidad selectiva, el tiempo, el posible mecanismo y si tiene el antecedente o no de alguna enfermedad previa. ¿Tiene urticaria o no tiene episodios de urticaria crónica? ¿Tiene asma? ¿Tiene pólipos nasales? Creo que estos son puntos clave que nos van a poder ayudar a diferenciar qué tipo de reacción presentan nuestros pacientes. Respecto al enfoque diagnóstico, bueno, aunque las reacciones de hipersensibilidad a los SAINes son bastante comunes, realmente el diagnóstico y la clasificación, pues es un tanto difícil, no es la forma más sencilla para identificar cuál es el fenotipo de cada paciente, por lo cual es necesario que realicemos algoritmos de diagnóstico de forma integral. Hay que apoyarnos siempre de las características de los fenotipos clínicos. Hay que determinar, esto nos va a ayudar a determinar cuál es el plan de manejo y el pronóstico para cada uno de nuestros pacientes, así como identificar las alternativas seguras. Hay que realizar una historia clínica exhaustiva, la exploración física y las pruebas de provocación específica. Sin embargo, no existe ninguna prueba in vitro completamente validada para poder confirmar el diagnóstico. Respecto a la historia clínica y la exploración física, pues la historia clínica realmente nos va a aportar pues datos que nos van a sustentar nuestro diagnóstico con una mayor certeza, como es el momento de aparición de los síntomas, los detalles de los síntomas experimentados, la correlación entre los síntomas y la toma del medicamento, los medicamentos concomitantes, el número de AINES que sí tolera o cuáles no, y el tratamiento que recibió durante estas reacciones. Y el examen físico realmente nos va a aportar también datos bastante interesantes, sobre todo en los subtipos cutáneos. ¿Cuáles son los patrones de las lesiones? ¿Presentan o no presentan una urticaria? ¿Presentan o no angioedema? Hay afectación de las mucosas y hay que evaluar también cuál es el grado de afectación de la piel, sobre todo en las reacciones de hipersensibilidad tardía. Entonces, esto nos va a permitir realizar una clasificación correcta, la estimación pronóstica y brindar un tratamiento adecuado para los pacientes. De manera general, las pruebas diagnósticas que se recomiendan con más frecuencia, pacientes con EREA, en la enfermedad cutánea exacerbada por AINES y en la urticaria y angedema inducida por AINES, los test de provocación con aspirina van a ser nuestra prueba de elección. En urticaria, angioedema y anafilaxis inducida por un único AINES, aquí como sabemos que esta es la única que está mediada por IgE, es donde entra en función las pruebas, las prick test, las intradérmicas con el AINE culpable, y para las reacciones de hipersensibilidad retardada, pues tenemos las pruebas de parche con AINES. Entonces sabemos, pruebas cutáneas e intradérmicas van a ser solo útiles para estos casos de urticaria y angioedema y anafilaxis inducida por AINES. Realmente la confiabilidad solo está demostrada un poco más con las pirazolonas porque poco han surgido alguna correlación satisfactoria con otros grupos farmacológicos, con otros grupos de químicos de estos antiinflamatorios. Las pruebas de parche pues nos van a ser de utilidad para las reacciones de hipersensibilidad retardada. Generalmente llegan a presentar tasas de positividad. Estas tasas de positividad van a ir disminuyendo conforme pasa más el tiempo después de la reacción, pero tampoco pues podemos realizar la reacción al momento que la piel está afectada.
Desafortunadamente aún faltan muchos protocolos estandarizados para poder realizar las pruebas cutáneas, ya que la sensibilidad y la especificidad son variables entre los diferentes centros. Y además, pues no están validados para el diagnóstico de reacciones de hipersensibilidad a los AINES que no son mediados inmunológicamente. ¿Qué pasa con las pruebas cutáneas en el diagnóstico de urticaria, engedema o anafilaxia selectiva inducida por AINES? Entonces, estas pruebas cutáneas, específicamente en este tipo, en este fenotipo, que son reacciones inmediatas, generalmente están más estudiadas en lo que son medicamentos como metamizol, dipirona y paracetamol en los niños. Las pruebas intradérmicas también nos puede aportar una mayor sensibilidad, y las pruebas cutáneas negativas, pues generalmente no nos excluye el diagnóstico. Finalmente, todos los resultados deben ser confirmados con pruebas reto. Hasta el momento, pues todavía es necesario que sigamos validando todas las formulaciones y las concentraciones de estos fármacos para poder realizar las pruebas con mayor confianza y con un mayor nivel de especificidad y sensibilidad en la población pediátrica, y actualmente no se puede recomendar el uso estándar de estas pruebas cutáneas en el diagnóstico de estos pacientes. En la gran mayoría de los centros, pues utilizan, por ejemplo, pruebas intradérmicas o pruebas cutáneas con acetaminofén o con metamizol sódico. Cuando realizan las pruebas cutáneas directas, pues es la dosis total, y generalmente con las pruebas intradérmicas con diluciones de 1 a 10. Respecto a las pruebas de provocación para aspirina, pues esto va a ser un método de referencia porque nos va a permitir investigar las reacciones de hipersensibilidad a los AINES. Tenemos las vías de administración, pues puede ser la oral, la intranasal, la bronquial o la intravenosa. La oral y la bronquial van a ser las que más se utilizan con mayor frecuencia. Las pruebas de provocación oral con aspirina pues van a ser mucho más sensibles y van a ser convenientes en comparación con otro tipo de pruebas con aspirina, otorgando buena sensibilidad y especificidad. Las de provocación bronquial pues van a tener una sensibilidad menor, pero una especificidad muy comparable con las retos orales. Las provocaciones intranasales con controlaco, realmente estas ya tienen una baja sensibilidad y ya se han abandonado en el abordaje del paciente con EREA. Y la supervisión, pues todo este tipo de pruebas siempre deben ser supervisadas por el médico experimentado, que esté capacitado en el reconocimiento de este tipo de reacciones y obviamente en el tratamiento de las mismas. Respecto a la provocación oral con aspirina, pues este nos va a permitir confirmar el diagnóstico de EREA en los casos de incertidumbre diagnóstica. ¿Y cuáles son las indicaciones para poder hacer esta prueba reto con aspirina? Pues primero, si los antecedentes no están claros o se desconocen. Y segundo, para poder realizar un diagnóstico definitivo. En aquellos pacientes que tenemos que hacer una provocación oral controlada con aspirina, en antecedentes remotos de reacciones a los AINES, o sea, que ya pasaron hace mucho tiempo, y para la descripción de reacciones, si la descripción que nos da el paciente de la reacción que presentó fue atípica. ¿Cómo consideramos esa atípica? Si presentaron solo síntomas cutáneos, si estos se presentaron mayores de 3 horas después la ingestión, la aparición de la reacción, y si los síntomas fueron prolongados o desaparecieron hasta posterior de 8 a 10 horas. Las pruebas reto, pues esto nos va a permitir determinar cuál es el fenotipo apropiado del tipo de las reacciones cutáneas. Cuando lo consideramos positivo, cuando nos va a inducir urticaria y angioedema dentro de las 6 horas posteriores a la administración del fármaco. Entonces, en los casos de urticaria aguda y crónica asociado con hipersensibilidad a los AINES, aquí se recomienda como primer elemento utilizar la prueba reto con aspirina o ácido acetilsalicílico. Si este reto nos resulta positivo, realmente se estaría tratando de una reactividad cruzada de AINES y nos estaría confirmando el diagnóstico de una enfermedad cutánea exacerbada por AINES o de una urticaria y angioedema inducida por AINES. Si este reto está negativo, es el caso único de hipersensibilidad a los AINES y nos estaría confirmando el diagnóstico de una urticaria, angioedema y anafilaxia inducida por un único AINE, ¿sí? Entonces, si sospecha que la aspirina es el medicamento culpable, pues siempre se recomienda que elijamos un inhibidor potente de la COX-1 para poder realizar el reto. ¿Cuáles son las contraindicaciones de estas pruebas? Pues el paciente presentó una anafilaxia previa al fármaco causante y si presentó alguna reacción adversa cutánea grave. Si el reto a la aspirina o la AINE culpable pues es positivo, hay que realizar siempre un reto con un inhibidor de la COX-2 y también con paracetamol. ¿Por qué? Pues porque hay que ofrecer, no solamente hay que identificar si el paciente presenta reacción con ese fármaco, sino que también hay que buscar cuál es la alternativa que le vamos a ofrecer al paciente. Y si utilizamos paracetamol, siempre se recomienda que se utilicen dosis altas, mayores de 1 gramo, porque la gran mayoría de las pruebas orales positivas se han observado con dosis mayores. Con dosis menores realmente la especificidad y sensibilidad con estas pruebas pues disminuye bastante. Respecto a este tipo de retos, también hay diferentes protocolos en los cuales
pues los pueden realizar en un día o 2 días. En el primer día, en alguno de los protocolos se administran placebo y en el segundo día se hace una provocación con aspirina. Generalmente se hace la administración del medicamento con dosis crecientes desde 71 hasta 500 miligramos. Van aumentando esta dosis cada 1.5 a 2 horas. Y en una última instancia, cuando no reaccionan a estas dosis, se utilizan dosis altas de aspirina hasta de 650 miligramos, sobre todo en aquellos pacientes que tengan una alta sospecha de hipersensibilidad a múltiples sites. También es importante que se haga una evaluación de la función pulmonar en los pacientes. Hay que excluir estados de asma inestable. Para aquellos pacientes, obviamente, que tengan un asma no controlada, pues están contraindicados también estas pruebas. Y una respuesta positiva, pues la vamos a considerar cuando los pacientes desarrollan síntomas respiratorios y o podemos demostrar una disminución del volumen respiratorio forzado mayor del 20% del basal. Esta es una tabla en la cual pues incluimos las dosis de los antiinflamatorios no esteroideos que se utilizan en las pruebas de provocación oral en los niños. Se viene la dosis total, así como las dosis fraccionadas y cada cuánto tiempo se deben de ir administrando. Respecto a las pruebas de provocación bronquial con aspirina, pues se realiza a través de una mezcla de aspirina lipofilizada con solución salina al 0.9%. Llegan a tener concentraciones hasta de 300 miligramos por mililitro y se administran a través de un nebulizador. Aquí las concentraciones de aspirina pues van a depender de la mezcla, pero también del número total de inhalaciones a los cuales exponemos al paciente. Aquí a estos pacientes, una vez que se hace esta provocación bronquial, siempre se debe estar haciendo una evaluación de la capacidad del volumen respiratorio forzado del primer segundo. Se debe tomar uno inicial a los 10, 20 y 30 minutos después de cada dosis. Consideramos positivo si este presenta una disminución mayor del 20% del FEV1 inicial después de la administración de la aspirina. Y esto pues realmente nos estaría respaldando el diagnóstico de una enfermedad respiratoria exacerbada por aires. Respecto a las pruebas in vitro, pues como hemos mencionado, son muy pocas las que nos pueden aportar información y que no están validadas. Las pruebas de activación de basófilos generalmente las han utilizado en una combinación de aspirina y diclofenaco y en diferentes estudios pues se han evaluado que tiene una baja sensibilidad pero una especificidad bastante alta. Se ha destacado también el papel del BAT, sobre todo en aquellos pacientes en los cuales pues están contraindicadas la realización de pruebas reto o pruebas cutáneas. Sin embargo, pues se siguen presentando dificultades técnicas y analíticas, por lo cual nos restringen el uso y además por el costo elevado. También en un intento de poder buscar o de realizar estudios diagnósticos pues más certeros, se han buscado biomarcadores que nos permiten o nos orientan hacia la identificación de los diferentes fenotipos. Sin embargo, pues no se han incorporado en el diagnóstico in vitro porque aún pues requiere la validación. Pero como vemos, pues en muestras de orina, de esputo, en el mismo pólipo nasal, en el plasma, en el suero, se buscan diferentes biomarcadores como los niveles de leucotrieno E4, prostaglandinas, neurotoxina derivada de eosinófilos, periostina o triptasa. Respecto al tratamiento, pues aquí la clave va a ser evitar estrictamente los AINES y esto nos va a permitir prevenir las exacerbaciones de las afecciones alérgicas relacionadas con la hipersensibilidad a este grupo farmacológico. La reactividad cruzada de los AINES, como lo es el EREA, la enfermedad cutánea exacerbada por AINES y la urticaria y angioedema inducida por AINES, pues generalmente la recomendación va a ser evitar todos los inhibidores de la COX-1 y hay que realizar pruebas de reto para ver si estos pacientes toleran o no los inhibidores selectivos de COX-2 y o paracetamol y de esta manera poder ofrecer una alternativa a estos pacientes. Respecto a las reacciones de hipersensibilidad retardada o lo que es el SINUA, pues realmente la única opción terapéutica es evitar todos los AINES. El culpable, pues. Respecto al manejo farmacológico del EREA, realmente el objetivo de estos pacientes va a ser la prevención de mayores desencadenantes de hipersensibilidad de los AINES, el control satisfactorio de estas enfermedades de base, tanto del asma como de la rinosinusitis crónica, y el estricto control de estas enfermedades de base va a ser la clave, y hay que seguir el enfoque gradual del manejo del asma según las pautas de GINA. Respecto a la introducción temprana de modificadores de los leucotrienos, se recomienda el uso de antagonistas del receptor 1 de los cistenil-leucotrienos, así como inhibidores de la 5-lipoxigenasa de forma oportuna en estos pacientes. El uso de omalizumab, pues como sabemos, está como parte de la terapia aprobada para los pacientes con asma alérgica grave y en los cuales se ha observado que presentan reducciones significativas entre los parámetros clínicos, tanto en el número de exacerbaciones y de hospitalizaciones, así como en ciertos biomarcadores, como son los niveles de leucotrieno E4 urinario y los eosinófilos en sangre, que se ha visto en la enfermedad respiratoria exacerbada por AINES, pues que reducen el uso de esteroides y de broncodilatadores de acción corta después de 12 meses de tratamiento.
Además, el uso de omalizumab pues aumenta las tasas de éxito de la desensibilización a la aspirina, sobre todo en aquellos pacientes que se requiere el consumo crónico de estos medicamentos, como son en afecciones cardiovasculares o reumatológicas. Respecto a la desensibilización, pues se han desarrollado varios protocolos. Generalmente esto también los podemos considerar como una extensión de las pruebas reto, porque si recordamos, las pruebas reto también son la administración creciente y paulatina de la administración del fármaco. Generalmente este tipo de protocolos se deben realizar en centros que tengan experiencia. Generalmente son centros terciarios bien equipados para poder garantizar la seguridad y tratar las reacciones que se llegasen a presentar con los pacientes. Independientemente del protocolo que se utilice, del número de dosis o de días que se evalúe, la tolerancia a la aspirina se pierde si no se toma dentro de las 48 horas. ¿Por qué? Porque tiene una vida media muy corta, que va a ser desde 3 hasta 5 horas. Hay diferentes protocolos que se han propuesto, y estos son como uno de los más utilizados, que es el de Gregorio, en los cuales pues, se utiliza un protocolo de un día, pero el propuesto por la Academia Europea nos recomienda la administración de aspirina en 2 días. Finalmente, llegada a una dosis total de 325 miligramos en los dos, solo que pues en el otro lo hacen un poco más pausado. ¿Y por qué? Porque no todos los protocolos van a ser apropiados para todos los pacientes, siempre hay que hacerlos de forma individualizada. Aquellos pacientes que tengan reacciones o antecedentes de reacciones gastrointestinales o retraso en la presentación de la reacción, no son buenos los resultados en los protocolos más rápidos, sino que hay que hacer protocolos un poco de más prolongados, más, con un horario más amplio, incluso en 2 días. También cuando se produce una reacción, pues como en todo tipo de protocolos de desensibilización, hay que pausarlo y hay que evaluar si el paciente presenta una mejoría de la reacción, pues podemos volver a retomar el protocolo, y si este paciente no mejora, pues se suspende definitivamente. Entonces, muchos pacientes necesitarán un segundo día para poder completar la desensibilización, incluso si la intención era completarla en un solo día. Entonces, este también es un punto bastante importante. La gran mayoría de los pacientes, cuando estamos en un protocolo de desensibilización con aspirina, pueden llegar a presentar alguna reacción entre los 40 hasta los 120 miligramos de aspirina. Entonces, es importante que prestemos especial atención en estos steps o en este rango de dosis. No quiere decir que dosis menores o dosis mayores no nos van a ocasionar reacción, pero es en este rango de dosis en el que los pacientes pues han presentado mayor cantidad de reacciones. Respecto a la enfermedad cutánea exacerbada por los AINES, la única opción terapéutica va a ser evitar los AINES y el control óptimo, como lo mencioné, de su enfermedad de base, de la urticaria, ya sea con antihistamínicos o con el uso de corticoides de acuerdo a la evolución. Lo mismo pasa con el NINUA y con el SINUA. Hay que evitar los AINES culpables que sean suficientes para poder prevenir la exacerbación. Y para las exacerbaciones agudas de la urticaria, pues sabemos el uso a corto plazo de antihistamínicos con o sin esteroides de acuerdo a cada paciente. Y respecto a las reacciones de hipersensibilidad retardada a los AINES, evitar los AINES culpables, pues nos va a permitir evitar o prevenir las recurrencias de las manifestaciones cutáneas. Desafortunadamente, la desensibilización en estos pacientes solo va a estar indicada cuando la aspirina es irreemplazable. Afortunadamente, por parte de cardiología, ya no es como un problema si el paciente realiza una reacción, o sea, requiere algún antiagregante porque ya tienen más opciones terapéuticas. Y respecto a las reacciones leves, pues generalmente solo se pueden realizar desensibilizaciones cuando son exantemas no complicados o que presentaron alguna erupción medicamentosa fija. Unos escenarios clínicos que a lo mejor nos pueden tocar en la práctica clínica, pues van a ser aquellos pacientes que necesitan aspirina en el síndrome coronario aguda. Entonces vamos a tener solamente 2 opciones. Uno, lo desensibilizamos o hacemos una provocación gradual, ¿sí? Aquellos pacientes que requieren desensibilización, pues generalmente se recomienda que se realicen en pacientes que tengan antecedentes de remotos de reacciones a los años. O sea, que ya fue hace mucho tiempo, que no recuerdan con exactitud cómo fue y que no tengan nerea ni tampoco una urticaria activa. La provocación gradual generalmente se recomienda lo que es un desafío graduado rápido con aspirina en dosis bajas para situaciones de emergencia. Entonces administramos las dosis en 2 pautas. La primera 40.5 y una segunda a los 90 minutos de 40.5. Aquí la meta alcanzada fueron de 81 miligramos. Si después de que el paciente ya toleró esta dosis y después de 90 minutos ya no presenta ninguna reacción, se recomienda iniciar con dosis de 81 miligramos diarios de aspirina. Sin embargo, si el paciente requiere dosis más alta, podemos llegar hasta dosis de 325 miligramos. Obviamente, pues aquí lo hacerlo de forma pausada, con un incremento paulatino de la dosis espaciada por 90 minutos. Respecto a los protocolos de provocación gradual con aspirina para pacientes con enfermedad cardiovascular, pues también se administra en tiempos de 330 minutos y con una dosis total de 100 miligramos, que es como el prototipo, el
protocolo clásico de provocación gradual. ¿Qué pasa con los pacientes que requieren algún AINE para el manejo del dolor? Aquí, ¿cuáles van a ser los objetivos de nuestra evaluación? Pues primero, hay que hacer el diagnóstico preciso a través de la historia clínica y de los desafíos seleccionados. Si el paciente no presenta ninguna reacción, pues podemos recomendar que pueda utilizar cualquier tipo de AINE. Pero si confirmamos la hipersensibilidad, hay que hacer pruebas con inhibidor de COX-2 específico para poder ofrecer alguna alternativa. Si se identifica la alergia específica a un AINE, pues hay que hacer la exposición a un AINE de un grupo estructuralmente diferente para ver si lo tolera. Y si se necesita el uso regular de algún antiinflamatorio no esteroideo, pues hay que considerar la desensibilización, sobre todo en casos en los que se requiera su uso de forma crónica. ¿Y qué pasa con la hipersensibilidad de los AINES en los niños? Pues realmente todos los enfoques que mencioné de forma previa se pueden aplicar también en la población pediátrica y rara vez pues se han informado casos de EREA en la población pediátrica. Solo el 31 al 68% de los niños van a tener reacciones de hipersensibilidad a los AINES confirmadas en las pruebas. Por lo tanto, pues esto nos dificulta mucho confiar en la historia clínica para poder hacer el diagnóstico. Entonces, siempre que se tenga la oportunidad, hay que hacer las pruebas de reto. En un estudio multicéntrico retrospectivo, pues se realizó un informe en el cual se describieron 526 desafíos de provocación directa con el fármaco culpable en 6 centros con una tasa de desafío positivo hasta del 19.6%. Entonces, es una herramienta que hay que utilizarla siempre que tengamos esta sospecha. Respecto a mis conclusiones personales, pues el etiquetado claro de los medicamentos, el uso del pasaporte de alergia a medicamentos y la educación integral nos van a garantizar que tanto los proveedores de atención médica como los pacientes conozcan el estado de hipersensibilidad a los AINES y las alternativas seguras que podemos ofrecer. El diagnóstico y el tratamiento va a variar según el mecanismo de acción confirmado o sospechado. Las pruebas cutáneas y las pruebas in vitro solo debemos de restringir a reacciones sospechadas mediadas por IgE, no en aquellas que sean por reactividad cruzada. El diagnóstico siempre lo debemos de confirmar mediante las pruebas con el fármaco culpable a través de los retos orales, pruebas de provocación bronquial, y la seguridad del fármaco alternativo siempre se debe confirmar mediante una prueba de provocación oral. Y la habitación siempre debe seguir al diagnóstico, no al revés. ¿Sí? Y por mi parte sería todo.